considero un amigo. Homero Concurat, responsable de la JP del peronismo militante a nivel nacional. ¿Cómo estás, Nico? ¿Bien? Bien, muy bien, contento por este segundo programa de este desafío que estamos emprendiendo acá con los compañeros del Subsuelo de la Patria. Bueno, Homero, ¿cómo estás? La verdad que sorprendido y admirado por la oportunidad de estar acá, en lo que es de verdad hacer un programa como este en un contexto de apertura y democracia, lo que es la comunicación popular real, en el barrio, presente con los compañeros del peronismo militante de Lanús. Bueno, gracias por venir. En este segundo programa tomamos dos temas de la agenda. Uno, la represión de la Policía Metropolitana en el Hospital Borda, un hecho totalmente repudiable, del cual no estamos de acuerdo, que está marcado en todo un gobierno que viene operando en contra de los intereses del pueblo, que bueno, vamos a ampliar más adelante cuando vayamos al informe. Y el otro tema que nos convoca hoy es un acto de la nación latinoamericana, como fue el acto de Nicolás Maduro en All Boys. Vamos al primer informe sobre el Borda, que es el primer tema que vamos a tratar, y volvemos con más del Subsuelo de la Patria. Se sentaban en el pasto y tanto amor no les entraba en el corazón, no les entraba tanto amor. Ella usaba a veces una cruz y sin embargo se cruzaba a veces. He intentado aprender y significar el modo en que se besa. Contanos dónde estamos y qué estamos haciendo acá. Bueno, nosotros estamos en el galpón que creamos el 1 de mayo de este año, después de la represión del viernes 26. Es un galpón que levantamos entre todos los militantes y trabajadores y voluntarios para resguardar las pequeñas cosas que se salvaron de la demolición del taller protegido 19 Eva Perón. ¿Te sentís que estás en el marco de la ilegalidad haciendo esta nota? Sí, me siento que en el marco de la ilegalidad, porque hay trabajadores que ahora van a ser juzgados por haber resistido y por haber entrado con cámaras para mostrar, visualizar lo que está pasando, y ellos son los protagonistas y lo van a seguir haciendo en el marco que podamos. ¿Por qué crees que el gobierno de la ciudad prohíbe la entrada de cámaras, que se filme, que se muestre lo que está sucediendo en el Hospital Borda? Porque contradice las mentiras que ellos dicen. Ellos dicen que el taller era un lugar abandonado, era un lugar en desuso, era un galpón ocupado, y en realidad era un taller en impecables condiciones, con toda la maquinaria de trabajo, con todos los materiales de trabajo, en los cuales se creaban las cuestiones básicas de cualquier hospital. El cielo con crayón y sin embargo se rayaban a veces. No duraba mucho ese bajón, no les entraba tanto Yo soy Ernesto Baldiano, Sí. soy operador de rehabilitación y trabajo con los pacientes en este taller que es la sección electricidad del taller protegido. ¿Lo que ustedes producen acá lo utilizan para el Borda o lo utilizan para afuera? ¿Qué finalidad tiene todo eso? Bueno, los talleres, este es un taller de mantenimiento donde estamos ahora, pero hay talleres de producción que producen muebles para mandar a los distintos hospitales del gobierno de la ciudad. El taller que tiraron abajo era un taller que producía, Que ¿no? producía muebles, camas, mesas, sillas, todo lo que hace falta en los hospitales. Vos que trabajás con los pacientes todos los días, ¿qué importancia tiene para ellos estos talleres, vos crees? ¿Y qué importancia tiene para ellos la pérdida del taller que demolieron? En primer lugar, los pacientes sufrieron una gran angustia a partir de una represión en un hospital, el cual es único en la historia del mundo. Ni siquiera en las guerras se atacan los hospitales.
y lo que han hecho es destruir un lugar al cual los pacientes iban y al cual querían. Además nos pegaron a todos los trabajadores, médicos y enfermeros, lo cual los pacientes lo vieron. Imagínate para un paciente que pone en manos de los médicos, de los operadores, su rehabilitación y poder volver a la sociedad, ver lo que le peguen a sus propios operadores, ¿no? Muebles son los que se hacen acá. Esto lo hacen los pacientes. Che, ¿y esto para dónde lo usan? Vendría a ser para acá, para los hospitales de acá de toda la ciudad. ¿Vos acá en términos de qué participás? Nosotros con las chicas del Picado Nacional y Popular Femenino empezamos a trabajar como voluntarias en el hospital previo al comienzo de la resistencia pacífica en el taller. Nosotros hicimos un primer festival el 4 de agosto y la Metropolitana entró el 8. Vinimos con lo que sabemos todos, que el Borda llevaba 3 años sin gas con 3 años sin gas, el hospital es una ladera, instalaron splits y las instalaciones eléctricas son tan antiguas que explotaron. Y bueno, vinimos en cuestión de voluntarias, de militantes, y cuando nos encontramos con esto entendimos que no solo era la lucha por la salud, sino por el derecho al trabajo, que es el de los trabajadores acá. Bueno, conmovedor el testimonio de Cecilia Scotti, que participa del Picado Nacional y Popular, que bueno, contó un poco lo que hacían, también es compañera del peronismo militante de Capital Federal. También contaron los talleristas la importancia que tenía para el paciente, para esos tipos, tener un espacio de trabajo, ¿no? O sea, cuando pensamos que el trabajo dignifica, o sea, qué mejor ejemplo que el de los tipos que tienen problemas psiquiátricos, se reinserten a la sociedad a través de una producción propia, de un laburo. Yo te quería preguntar, Homero, hablando de la represión del Borda, o sea, ¿por qué crees que Macri monta un operativo policial tan grande para una resistencia pacífica? Y por otro lado, si esto tiene que ver con un modelo de Estado o de gobierno. Exactamente. Bueno, esa pregunta que vos hacés se puede responder desde varios puntos de vista. Hay varios análisis para hacer. El primero es el modelo de Estado. Recordemos el origen de la policía metropolitana. ¿Se acuerdan? Cuando ellos decían, no, queremos autonomía, la ciudad merece su propia policía. En fin, en un tira y afloje judicial muy grande, el tipo Macri, se hace de su propia policía. Ahora, ¿para qué? Recordemos en este año nomás lo que viene haciendo la metropolitana. Por un lado, la represión en la Sala Alberdi, la cultura como foco represivo de lo que son las políticas neoliberales del macrismo. Y por otro lado, el Borda. Acá vemos cuáles son los objetivos casi militares de este tipo. ¿Por qué digo esto? Porque acá, como decías bien vos, hay una voluntad de poner al Estado al servicio del mercado, volver a los esquemas de pensamiento y política de los 90. Porque acá Mauricio Macri mandó su policía a reprimir en un lugar que ya es víctima de la especulación inmobiliaria. Es decir, el dinero como factor de motor político y una policía creada ad hoc para defender esos negocios. Y pasan estas cosas que, como decía bien el compañero de los talleres, son únicas en el mundo. Recién recordábamos fuera de cámara, solamente en la guerra de los Balcanes, en los años 90, comienzo de los 90, el hospital de Sarajevo fue bombardeado por tropas serbias. Es el único antecedente que se conoce. Y esto tiene que ver con otro análisis que también se puede hacer. ¿Cuándo fue la represión en el Borda? Fue al día siguiente que el gobierno nacional y popular de Cristina, con sus legisladores, en el Congreso de la Nación, votó la democratización de la justicia. Y a mí no me cabe duda que esta represión está en un esquema general diagramado desde las usinas de poder del monopolio Clarín, de la oposición e incluso de intereses extranjeros, de generar un clima de violencia social constante. Dicho en criollo, es una boleta, Cristina. Vos sacaste esto que va a democratizar la justicia, nosotros te ponemos lío, conflicto y represión en la calle. A ver cómo te defendés vos, que te jactás
de que tu gobierno nunca reprimió. Es marcar la cancha. Es decir, nosotros estamos acá y nos posicionamos desde el macrismo como oposición política real y dura frente al kirchnerismo. Vos, Nicolás, ¿qué te hace pensar este informe? Bueno, vos viste, aparte de este informe, qué fue lo que sucedió en el Borda a través de los medios que comunicaron lo que sucedió. Sí, creo que lo primero que tenemos que hacer es historizar y entender al macrismo, al gobierno de Estado que está ejerciendo este tipo, como un producto histórico-cultural. Que exista esta represión, que exista este modelo de hacer política, es un producto histórico-cultural y que tenemos que entenderlo como un producto de la historia, sin duda, porque esta política ya la vimos mucho tiempo en nuestro país y todavía queda viva esa forma de hacer política. ¿Cuál sería la cultura de este tipo? O sea, cuando vos hablas del producto histórico, ¿cuál es la cultura de este tipo que lleva atrás de sus acciones? Sí, yo creo que en esta lucha, la vida es una lucha por imposiciones de visiones del mundo y creo que nosotros estamos dando la batalla contra una visión del mundo que busca someter al pueblo, dominarlo, si hace falta hacer represionar a los trabajadores, a los militantes, desaparecerlos. Él es hijo de una cultura de hacer política que es asesina, que hay que decirlo, es asesina, que siempre está en contra de los intereses del pueblo y que sin duda está viva en la sociedad, y es por eso que nosotros hoy hablamos que estamos dando una batalla cultural. Estamos dando una batalla cultural ante esa forma de hacer política y, como decías vos, Homero, nosotros estamos buscando democratizar, representar los intereses del pueblo, materializando en la justicia social, en la felicidad, en la sonrisa de nuestros humildes, y este tipo, ¿qué está haciendo? Todo lo contrario. Si me permitís, Manu, agregar una cosita respecto de esto. Dos, en realidad. La primera es que yo estuve ahí. Yo vi la represión y puedo dar fe de la mala leche de la policía metropolitana, porque no había nada que justificara el avance represivo de la policía. Hubo una orden política de generar conflicto. Eso yo estuve ahí y lo puedo atestiguar. Después, obviamente, las consecuencias, la brutal represión. Como dijo Cristina, alguien que reprime en un neuropsiquiátrico no está bien, porque vos a un enfermo mental no le podés meter 200 balas de goma en la espalda. No puede pasar eso por un lado. Pero eso te hace reflexionar también y te lleva hacia la función de las policías en este nuevo contexto regional y en este nuevo contexto mundial. Nosotros ayer vimos cómo se moría, por suerte, condenado por la justicia y por el pueblo, un tipo como Jorge Rafael Videla, que fue quien desde el poder militar subyugó, torturó y desapareció al pueblo argentino y, por supuesto, a su entramado económico, es decir, a la Argentina industrial que nos había legado el peronismo. Como eso ya pasó, ¿qué quiero decir con esto? Que la Escuela de las Américas, los planes de seguridad nacional que venían de los Estados Unidos fracasaron con la llegada de las democracias a nuestros pueblos. ¿Quiénes fueron los vehículos importadores de conflicto para generar desestabilización? Las policías. Entonces, ahí recordamos, Rafael Correa sufrió un intento de golpe de Estado, no por parte de sus Fuerzas Armadas, no. Fue la policía de Guayaquil y la policía de Quito. ¿Qué le pasó a Evo Morales? Exactamente lo mismo. La policía de Santa Cruz se le rebeló desconociendo su autoridad presidencial. Y así empezamos a hilvanar cómo estos poderes policiales, que reciben constantemente entrenamiento y línea ideológica de los poderes centrales, operan en contra de nuestros gobiernos. Entonces, lo que hace el macrismo está inmerso en una lógica mucho mayor, muchísimo mayor. Fijémonos, si no, como Macri el lunes pasado firmó un decreto de necesidad de urgencia totalmente anticonstitucional que fue escrito prácticamente por Manieto. Ahora, lo que el macrismo no ve o nos quiere ocultar pensando que estamos con los ojos cerrados es que fue la policía de Macri la que reprimió a los periodistas, porque yo estaba ahí. Entonces, frente a esas contradicciones es que nosotros tenemos que imponer la verdad. Esa es nuestra necesidad hoy. No puede ser que cualquiera haga lo que quiera. Hay una voluntad de tergiversar y generar conflicto para que se genere un clima destituyente en la Argentina. Yo creo que hay muchas cosas que se ocultaron
un dato chiquito cuando estaba ahí filmando. Cuando ella le pregunto si se siente en el marco de ilegalidad, cuando le estoy haciendo la nota, ¿por qué le pregunto esto? Porque hay una ordenanza para la seguridad privada que vigila el Hospital Borda de que no dejen entrar cámaras a filmar. O sea, esto a mí me hizo mucho ruido, porque digo, es un hospital público donde uno podría transitar libremente y entrar con lo que uno quiera. O sea, hay una decisión política que le dan a esos tipos para que no se pueda fotografiar ni archivar el desmadre que hicieron en ese lugar. Yo entro con una cámara y filmo, no sé si se ve en el video, bueno, por el recorte, pero veo cosas quemadas. Digo, bueno, acá si entraron con máquinas excavadoras, ¿por qué hay cosas quemadas? O sea, no tenía sentido lógico que esté eso ahí. Le pregunto a Ceci y me dice, no, lo que pasa es que entraron y quemaron la oficina. Quemaron la oficina con las banderas de todos los compañeros y con lo más importante, que lo que a ellos les importa, con todos los archivos que databa de todo el trabajo que se venía haciendo ahí. Porque si esos archivos salían a la luz, se veía que ese lugar estaba en funcionamiento, que servía y todo el trabajo que se hacía. Entonces creo que hay una decisión de ocultar y de tapar todo lo que se hacía ahí para imponer su negocio, que es el de construir ahí el nuevo centro cívico de la ciudad de Buenos Aires. Bueno, con esta reflexión y con la de Homero, que siempre, bueno, nos ilumina de alguna manera, y la de Nico, que nos quiere decir algo más. Sí, una chiquita. Hay una simbiosis no casual de algo que siempre llama Rafael Correa, que es la doble moral. Rafael Correa siempre habla que Estados Unidos tiene una doble moral, que dice para afuera que tienen que hacer esto y para adentro hace todo lo contrario. Creo que Macri, no casualmente, está pasando lo mismo, tanto como lo que vos decís con los medios, con la ley, con el decreto de urgencia que sacó, como con lo que está pasando en el Borda. Bueno, con esto nos vamos al segundo archivo que le puse el nombre de Los Locos de Buenos Aires. ¿Cómo se desarrollaba la resistencia pacífica en términos de actividades y políticamente? ¿Cuáles eran las acciones que tomaban? Bueno, nosotros teníamos las rutinas semanales, que eran guardias las 24 horas en diferentes turnos, entre la mañana, la tarde y la noche. Los fines de semana se hacían las jornadas de festivales. Siempre fue una resistencia pacífica, no fue una toma. Era la resistencia en un puesto de trabajo, no era un lugar tomado. Ellos defendían su lugar de trabajo. Y las órdenes de desalojo que se hicieron fue ilegales porque no fueron hechos por jueces, sino por fiscales. Esas cosas son ilegales, las tiene que hacer un juez, las firmó un fiscal. El picado nacional, a tu visión y aparte como militante política, ¿cómo ves si tenía repercusión en el paciente? ¿Qué relación tenían ustedes con los pacientes? Y desde tu visión política, ¿cómo veías el rol del taller con los pacientes? Si tiene alguna función social el taller del 19. Bueno, con respecto a lo que es el picado, que no deja de ser una actividad meramente de fútbol, el trabajo con los pacientes era muy difícil. Las primeras veces no sabíamos cómo reaccionar, tienen actitudes que son distintas, ¿no? A veces lo que hacen que estén acá. Era difícil porque por ahí contestaban mal o dentro del fútbol le robabas una pelota y se pudría todo, y venían y te barrían. Y sí vimos el cambio. Era pacientes que antes no se acercaban ni a tomar un mate, pasaban a tomar mate. Por ahí no jugaban, pero nos miraban. Y por ahí y ya a los 3, 4 meses se prendían a jugar. Y sí cambian, porque ellos también supieron lo que fue la resistencia, venían al taller y decían, bueno, anoche vino la policía, y ellos reconocían las luces, ellos sabían lo que pasaba, por eso hay tantos pacientes descompensados. Sirve muchísimo la rehabilitación. Entonces a mí me parece una locura, y uso esa palabra, me parece una locura que se quiera vaciar un hospital y lo primero que tirás abajo es la herramienta de rehabilitación del paciente. Hasta que no seas vos quien dé por apagado el sol, ningún invierno empieza.
mensaje de un compañero de que la Metropolitana había entrado tipo 6 de la mañana al taller. A las dependencias del hospital, porra por la parte de atrás. Tanto que hablaban de esto, de la chapa de arresto que había en el techo, lo tiraron sin medida de seguridad, sin nada. El único objetivo de ellos era destruir ese taller simbólico de la resistencia y no al centro cívico en el Boca. Me gustaría que nos cuentes tu vivencia personal del día de la represión. La alerta en el hospital empezó alrededor de las 6 de la mañana. En ese momento, con lo puesto, salí y vine para acá. Cuando llegué me encontré todo el taller tapiado por estas chapas que hoy son el galpón, que las robamos. Para el momento que yo llegué habrían 100 trabajadores entre médicos, enfermeros y talleristas y 400 policías. O sea, nos triplicaban en cantidad de efectivo a lo que eran los trabajadores. Para cuando yo llego alrededor de las 9:30 ya había habido una primera represión. Algunos trabajadores golpeados con palos, que fue un hecho muy violento. Y si a nosotros nos afectó, lo que nos debe haber afectado, que nos afectó a los pacientes, que están todos compensados. Para las 2, 3 de la tarde, los militantes y los trabajadores nos retiramos, sobre todo porque habían 8 compañeros que estaban presos, detenidos en la comisaría 28, y también queríamos que recobren la libertad porque ellos estaban defendiendo su puesto de trabajo y no más que eso. ¿Cómo sigue la lucha Bueno, de ahora acá en adelante? hay distintas etapas judiciales. Lo primero que se exige es juicio político a Macri, lo primero, y la renuncia de Montenegro y de Reybaum, que es la ministra de Salud. Y después de todas las instancias judiciales, si bien son importantes, nosotros lo que necesitamos es la reconstrucción de nuestro taller. Volviendo al tema que cerraba Nico antes de irnos al informe del que habla Correa de la doble moral. ¿Vos creés, Homero, que Macri tiene una doble moral porque él dice que es el vocero de la democracia, de las libertades individuales, pero desobedece también de la justicia porque salió a repudiar la reforma judicial, pero por otro lado lo que él hace es desobedecer una orden judicial, porque eso que hizo no fue legal porque había una cautelar que impedía que se destruya el edificio. Sí, mirá, eso que vos mencionás es algo central que tiene que ver con la actualidad del debate político en la Argentina. Tiene que ver con cómo se dice una cosa, se hace otra, cómo se plantea una reflexión y en el fondo en la práctica gubernamental, en la política cotidiana de los estados, nacionales, provinciales o municipales, se hace lo contrario. Y eso tiene que ver con el manejo discursivo que está a nivel simbólico en la sociedad dominado por los medios de comunicación. Macri, por supuesto, que hace lo contrario a lo que dice, pero siempre fue así. Ahora, yo quiero volver a una cosita que es fundamental de este momento que estamos viviendo. Hablan de miedo. Todo el tiempo escuchamos que Clarín, La Nación, sus voceros hablan de que el kirchnerismo, porque está crispado, genera miedo, que los militantes del kirchnerismo somos rabiosos, que generamos un estado de alerta y pánico en la gente, cuando en realidad, justamente, son ellos los que hacen eso. Son ellos los que están generando miedo. Porque lo que hace Macri es eso, le patea la pelota a Cristina diciendo: ustedes generan miedo, nosotros protegemos la libertad, y 6 días antes reprimió con brutalidad en el medio de la ciudad de Buenos Aires. Y ahí tiene que ver el doble estándar del que hablabas vos. ¿Cómo hacemos nosotros, desde nuestro lugar, incluso desde acá mismo, o desde nuestro lugar de militancia, para pregonar la verdad? Porque mientras nosotros estamos acá, TN, Clarín en general, con sus repetidoras, sus medios de comunicación digitales y escritos, está pregonando otra cosa que es mentira. Entonces, ¿qué tenemos que hacer nosotros? Nosotros tenemos que, centralmente, defender la postura oficial del gobierno nacional respecto del Borda y respecto de todo lo demás.
Hablando del gobierno nacional y defender las políticas del gobierno nacional, obviamente lo que hizo Macri fue a propósito, quiso darle visibilidad a esto como al DNU, que por lo que se dice es inconstitucional, por lo que estuve leyendo todavía no hubo un fallo de la justicia, pero ¿vos creés que esto tiene que ver con que él produce hechos que son políticos, porque la represión esta fue un hecho político, tienen que ver con que él se quiere posicionar como un representante de un cierto sector de la sociedad que avala estos hechos, que defiende estos hechos, como de alguna manera, yendo también al próximo tema, ¿se quiere posicionar como el próximo Capriles de alguna manera? Por supuesto, esa es su voluntad y tiene apoyo de grandes sectores de la sociedad, que obviamente tienen un convencimiento ideológico de que lo que pasa en la Argentina de hoy está mal. Eso es así. Nosotros podemos decir que el cacerolazo del 8N o el 18A tuvo una gran cantidad de gente que está mal informada, una gran cantidad de gente a la que hay que persuadir, pero también tenemos que ser honestos y decir que hay una gran cantidad de gente que está ideológicamente en contra de lo que pasa hoy en la Argentina. Y esa misma gente es la que le molesta que el taller del Borda se llame Vaperón. Que le molesta que Cristina dé la asignación universal y que dé netbooks y que dé cotidianamente dignidad. Obviamente para eso ellos se arman de su propia ideología. Crían vagos, no quieren trabajar. Obviamente ellos ya tienen por años de gobernar la Argentina un andamiaje ideológico que les permite decir las cosas que dicen. Macri se quiere posicionar como el vocero de ellos, pero sabe que no le alcanza. No le da para ser el Capriles de acá. Pues sí, yo creo lo mismo, la verdad que creo lo mismo porque tiene muy pocas capacidades, tiene muy pocas luces. ¿Vos, Nico, qué pensás al respecto? Sí, creo que quiero mencionar un caso que pasó a fin de año del año pasado y de cómo actúa el bloque Cipayo al ver que la voluntad popular, que el pueblo está con Cristina, que el pueblo es peronista y está con Cristina. En diciembre del año pasado, Moyano generó saqueos en muchos puntos del país y no creo que sean aislados a lo que pasó el otro día en el Borda. Es la forma de actuar del bloque Cipayo ante la desesperación de que hay un pueblo consciente, ante la desesperación que hay un pueblo que va a bancar en las urnas ahora en agosto en las primarias y más luego en las elecciones legislativas, en que hay un pueblo que en las urnas vota por Cristina porque sabe que ella defiende sus intereses, porque sabe el pueblo que ahí está su destino, que el destino de la patria está en el kirchnerismo. Sí, perdón que diga una cosa. Sí. No, porque ya pasan cuestiones que son locas. Si vos las analizás en un contexto de normalidad, no podrían pasar. El otro día escuchamos cómo el senador Sanz, un tipo que, claro, es senador, tiene un mandato de 6 años, tiene fueros, cobra arriba de 50.000 pesos por mes, tiene más de 200.000 pesos de caja para hacer política. Es decir, es un tipo que representa, junto con otros dos, los intereses federales de una provincia. Es decir, es un rol institucional que no es menor. Ese tipo públicamente tiene el tupe de desear que a la Argentina le vaya mal económicamente. Así, Cristina saca menos votos en octubre. Contra eso hay que combatir. No se puede permitir que un tipo que es de la democracia, que pertenece a un partido centenario como la Unión Cívica Radical, que fue el partido que ganó en el 83 después de la dictadura, un partido que con sus claros y sus oscuros laburó para la democracia, diga una barbaridad así. ¿Qué está pasando? ¿Qué le pasa a la oposición que no tiene la dignidad de ser soberana y correrse de los intereses mezquinos de los grupos económicos? Esa es la pregunta. Yo creo de alguna manera que Macri es un tipo, creo que es sin ideología, o sí tiene una ideología, pero no tiene una identidad política nacional como la que nos marca a nosotros con 200 años de historia. Creo que de alguna manera eso de el fin de la historia y el fin de las ideologías les está cayendo a ellos encima. Esa pelota les está cayendo a ellos y por eso ellos no pueden concentrar o llegar a lograr una síntesis a nivel nacional en una oposición electoral. Bueno, con esto vamos a cambiar totalmente de tema, nos vamos a un acto sí del bloque nacional latinoamericano,
el acto de Maduro en All Boys. Vamos a ver el informe y volvemos con más del Subsuelo de la Patria. Escucha lo que digo, quiero que seas testigo. Vamos, ven al camino del levantamiento del latino. Escucha lo que digo, quiero que seas testigo. Vamos, ven al camino del levantamiento del latino. Con el alerta que camina y con la espada de Bolívar a los movimientos sociales, los movimientos de luchadores que están aquí presentes y que quiero que el pueblo de Venezuela y los pueblos del mundo que nos escuchan sepan que están entre ellos estos 32 movimientos convocaron esta tremenda concentración, este hermoso evento. Chávez vive y Kirchner vive, la lucha sigue. Bolívar vive, la lucha sigue. San Martín vive, la lucha sigue. Evita vive, la lucha sigue. Perón vive y la lucha sigue. Los pueblos de nuestra América del Sur viven. Venezuela tiene una revolución social, una revolución bolivariana, porque hemos rescatado los valores de Bolívar para reconquistar la independencia. Estamos viviendo un tiempo de nueva independencia. Una nueva independencia se ha levantado de las manos, de la fuerza, del empuje de millones en el continente. Venezuela tiene una revolución popular profunda, antiimperialista, sin lugar a dudas, antiimperialista, cristiana, profundamente cristiana y socialista, pero es una revolución hecha estrictamente sobre la base de la Constitución democrática de nuestro país. Es una revolución constitucional, pacífica, democrática. Todo lo que ha sucedido en las últimas semanas ha traído un debate. Algunos consideraban que el golpe de Estado contra el presidente Chávez en el año 2002 había sido un accidente histórico. Pues no es así. Lamentablemente no es así. Y nosotros tenemos que lanzar el alerta al mundo. ¡Alerta! ¡Alerta, compañeros! Pueblos hermanos de América Latina. ¡Alerta sobre este rebrote de una derecha peligrosa que odia, intolerante y pretende infectar de fascismo a todas las corrientes políticas de la centroderecha y la derecha latinoamericana! Es una derecha antilatinoamericana que si ellos pudieran y tuvieran poder, inmediatamente se salieran de Mercosur, de UNASUR, de la CELAC, del ALBA. Sería una derecha que vendría, cosa que no va a suceder. Pero si llegaran a tener un poquito de poder, vendrían a destruir la unión de América Latina y el Caribe que tantos siglos de lucha ha costado. Si alguien garantiza en Venezuela la democracia y la paz, es este presidente obrero, chavista, peronista, kirchnerista que está aquí, Nicolás Maduro, este hombre del pueblo que Hugo Chávez dejó para que la patria continuara su rumbo. En Argentina, América Latina y todos nuestros pueblos, esa absoluta seguridad. Creo que este acto fue un acto refundacional de alguna manera de la nación latinoamericana, un acto que simboliza, que sintetiza este nuevo momento que está viviendo la región latinoamericana y el mundo. ¿Para vos qué significó, Homero, este acto? ¿Qué simbolizó? ¿Qué representó? Bueno, esto
como acto simboliza en primer lugar algo histórico, que es que un presidente de un país hermano como es Venezuela venga a la Argentina y haya 25.000, 30.000 jóvenes dispuestos a ir a un acto y llenarle una cancha como el Boys. Eso es algo que no se veía antes, es algo propio de esta etapa de América Latina y el mundo, que tiene que ver con la contradicción. Y acá, volviendo a lo anterior del bloque pasado, que hablamos del macrismo y vos dijiste saltamos a otro tema, en el fondo es otro andarivel del mismo tema, porque acá la certificación de que estamos por el buen camino es que en la misma semana haya venido Lula da Silva, Nicolás Maduro, y los dos se hayan juntado con Cristina. Eso tiene que ver con que el pueblo brasileño, el pueblo venezolano y el pueblo argentino están hermanados en la misma causa, que por suerte se refrenda periódicamente en elecciones. Y eso tiene que ver con el patrón de acumulación de poder político de nuestro gobierno, que están caracterizados por enfrentar al privilegio. ¿Qué significa esto? A los tipos que siempre tuvieron la sartén por el mango, Maduro, Chávez, Dilma, Lula, Néstor, Cristina y así todos nuestros jefes regionales se les pararon enfrente. Y tiene que ver con la contradicción principal, que es la de Macri. Los tipos como Macri en los 90 y en el 76 ni hablar, ¿no? En la Argentina, pero en los 90 en la región, hicieron de la expoliación su patrón de acumulación, es decir, el patrón contrario al nuestro. Expoliaron los bienes culturales del pueblo, expoliaron las riquezas materiales de nuestro pueblo y ahora se dan cuenta de que nosotros construimos poder político con lo contrario, es decir, dándole derecho a los pueblos. Eso es lo que significa el acto de Maduro. Obviamente, inmerso este acto en una campaña de difamación internacional que lo tiene al presidente de los Estados Unidos de Norteamérica en el medio. Barack Obama hoy, todavía, a casi un mes y medio de las elecciones, no reconoció las elecciones de Venezuela. No reconoció la constitucionalidad del mandato de Nicolás Maduro. Y eso es gravísimo. ¿Saben por qué? Porque cuando en el 2002, cobardemente, grupos de la oligarquía, los medios, la Marina y el Ejército y la Embajada norteamericana derrocaron a Chávez, Estados Unidos fue el primer país en reconocer el gobierno fraudulento de Carmona. Tardó menos de 36 horas. ¿Por qué ahora tardan tanto? Están esperando que se genere un clima de desasosiego social que implique un conflicto grande que lleve a Capriles al poder. Por eso Maduro busca en nosotros el apoyo que le dimos. Sí, me parece fundamental tomar dimensión, como vos decías, del hecho histórico de que un presidente bolivariano de la República de Venezuela esté compartiendo con nosotros y nosotros sintamos ese aprecio, ese cariño, esa identificación. Y creo que esa identificación con Maduro, con Chávez, nace de nuestra propia historia latinoamericana, que es que los líderes comprenden a sus pueblos y los pueblos construyen a sus líderes a su semejanza, en reflejo a sus sentimientos. Creo que en esa relación pueblo-líder, que el líder es el pueblo, como dicen en Venezuela, Chávez es el pueblo es Chávez, creo que ahí es fundamental desnaturalizarlo y comprenderlo en su mayor especificidad, en lo loco que es que esté sucediendo esto en este siglo XXI, que como decía Perón, que el 2000 nos iba a encontrar unidos o dominados. Hoy podemos decir que estamos muy unidos en este 2013. Bueno, antes de ir al próximo informe, voy a plantear acá lo que vas a responder después. ¿Cuál es la identidad política, histórica y cultural que une a Latinoamérica? Con eso vamos al próximo informe. Es necesario incorporar nuevos conceptos. Efectivamente, el comandante Chávez nos dejó una tarea gigante. Ninguno de nosotros es Chávez. Chávez
es único, irrepetible en su fuerza, en la magnitud de su amor, en su carisma, en su inteligencia, en su compromiso, en su patriotismo. Yo lo digo con conocimiento de causa porque estuve a su lado, allí hasta el último segundo de su vida. Y lo digo con el amor que siento por él. Como me decía la presidenta Cristina hace ya algún tiempo, algo que es una verdad absoluta, para que ustedes puedan lograr el milagro de esa consigna, todos somos Chávez, que es una consigna de nuestro pueblo, solo lo pueden lograr juntos. Solo juntos nosotros podemos ocupar el espacio de lucha, de construcción de estos dos gigantes que se nos fueron temprano, Néstor Kirchner y Hugo Chávez. Solo juntos, unidos, comprometidos, unidos, camaradas, compañeros, muy unidos, sabiendo cuáles son los enemigos de la patria, sabiendo muy bien cuáles son los enemigos del pueblo. Hoy hemos acordado con la presidenta Cristina iniciar un ensayo productivo en Venezuela. Y yo invito a todos los trabajadores, trabajadoras, empresarios de Argentina. Vamos a iniciar un ensayo en 7 puntos del país, en 7 lugares, en Aragua, en Barinas, en Anzoátegui. 7 proyectos para producir alimentos con tecnología, asesoría, apoyo en la gestión de empresas y trabajadores argentinos para producir maíz, arroz, frijoles, para producir los alimentos. Pero también nos hemos comprometido con nuestra empresa PDVSA, con nuestra empresa petrolera. Hemos acordado también profundizar más, acelerar más los proyectos para construir en Argentina o ampliar por lo menos 2 refinerías más que se conecten con el proyecto de la faja petrolífera del Orinoco y Argentina no tenga problemas para los próximos 100 años. Eso solo es posible con países independientes, con proyectos nacionales de verdad. Si nosotros todavía fuéramos países de rodillas al Fondo Monetario, dependientes, es imposible pensar en esta ecuación que la presidenta Cristina ha calificado hace mucho tiempo, la ecuación perfecta de América del Sur. Producir alimentos, producir energía, industrializar hacia adentro, desarrollar una zona económica, comercial nuestra, propia, justa. Porque Chávez, Néstor Kirchner, Simón Bolívar, José de San Martín, Perón, Evita, han trascendido la frontera limitada de nuestros países y ya no nos pertenecen. Ellos son de los pueblos del mundo, de los pueblos de Sudamérica. Ellos son nuestra bandera, la mejor bandera para unirnos, para identificarnos, para ser uno solo, una sola patria, un solo pueblo, una sola patria. Venceremos siempre, seguiremos venciendo. Gracias, queridos. Gracias, queridas hermanos y hermanas. Muchas gracias, Nicolás Maduro. Muchas gracias. Los Estados Unidos parecen destinados por la providencia a llenar de miserias a la tierra latinoamericana en nombre de la libertad. Eso dijo Simón Bolívar en 1826 en una carta a Campbell, que era un coronel. Bueno, qué mejor momento que este para recordar las palabras de Bolívar, cuya filosofía se expandió a lo largo y a lo ancho de nuestro continente y fue de verdadera llama de libertad. En este momento vemos que pasa algo muy curioso. La doctrina peronista se transforma en llama de libertad para nuestros pueblos. Viene Nicolás Maduro de la Argentina y dice que es peronista. Chávez conoce a Néstor
en Venezuela y dice que es peronista. En este momento nuestra región está viviendo a través de sus proyectos nacionales su primer peronismo. Y eso a nosotros como argentinos nos tiene que engrandecer. A todos, puntualmente acá en Lanús, cuna del peronismo. Debemos estar orgullosos de tener en este momento una doctrina profundamente humanista que está haciendo en el mundo una barrera de contención ante el avance del capitalismo financiero especulativo. Una doctrina que devolvió la dignidad a nuestros pueblos. Yo creo que lo que está pasando ahora en toda esta región es algo no solo inolvidable para las generaciones que vienen, es algo inolvidable para nosotros, porque por primera vez toda la región está unida en la lucha contra la injusticia. Y la bandera principal es la que levantaron Juan y Eva. Es la bandera por la justicia social. Eso es la dignidad que nosotros llevamos adentro. Y eso es lo que nosotros, militando día a día por el proyecto nacional que conduce Cristina, llevamos a las calles, a los barrios, a los secundarios, a las universidades y a todos lados. Una pregunta cortita antes de irnos, sé que estamos justo de tiempo, pero me interesaría preguntarte, Homero, ¿por qué es importante la unificación regional? Nos une un sujeto histórico, nos une una historia, una cultura, pero también es importante en términos geopolítico-económicos la unificación regional, ¿no? Por supuesto. Bueno, eso ya lo decía Perón hace 50 años más o menos, ¿no? Se viene la etapa de la evolución de los estados nacionales a los estados continentales. ¿Por qué? Porque en un contexto como el que estamos ahora, que va camino hacia la multipolaridad, vuelvo muy rapidito, venimos de un mundo bipolar, partido por la Guerra Fría, los rusos y los yanquis, cae el muro de Berlín, viene la unipolaridad, que es la hegemonía norteamericana, y ahora, por la crisis que se está viviendo, estamos entrando a la multipolaridad. Es decir, momento en que países como Rusia, China, India y América Latina vuelven a ser parte importante de la discusión geopolítica del mundo. En ese momento es en el que nosotros, latinoamericanos, decimos hay que unirse. Hay que unirse porque no nos queda otra, pues solamente entre nosotros, todos juntos, vamos a poder enfrentar a los poderes centrales que hoy dirigen el mundo. Bueno, con esto vamos cerrando. Gracias, Manu. Muchas gracias por venir. Y felicitaciones a ustedes porque la verdad es una cosa muy importante poder trabajar desde la militancia a la comunicación popular. Bueno, gracias por venir, está siempre invitado. Agradecerle como siempre a Rubén, que está detrás de cámara, es el tipo que hace posible. Lo hace posible porque él hace los informes, es el que me llama, me da pedo, me dice, mandame esto, andá a filmar. Y tiene razón, y por eso siempre le agradezco y es un gran amigo y un gran compañero. Gracias, Nico, como siempre. Gracias. Y bueno, nos vemos en la siguiente emisión del Subsuelo de la Patria. Caía plomo sobre la Plaza de Mayo cuando, inesperadamente, enormes columnas de obreros comenzaron a llegar. Venían con su traje de fajina porque acudían directamente desde sus fábricas y talleres. Desfilaban rostros atesados, brazos membrudos, torsos fornidos, con las greñas al aire y las vestiduras escasas cubiertas de pringues, de restos de brea, de grasas y de aceites. Llegaban cantando unidos en una sola fe. Los rastros de sus orígenes se traducían en sus fisonomías. Descendientes de meridionales europeos iban junto al rubio de trazos nórdicos y al trigueño de pelo duro en que la sangre de un indio lejano sobrevivía aún. Venían de las usinas de Puerto Nuevo, de los talleres de Chacarita y Villa Crespo, de las manufacturas de San Martín y Vicente López, de las fundiciones y acerías del Riachuelo, de las hilanderías de Barracas. Brotaban de los pantanos de Gerli y Avellaneda o descendían de las lomas de Zamora. La multitud tiene un cuerpo y un ademán de siglos. Hermanados en el mismo grito y en la misma fe, iban
el peón de campo de cañuelas y el tornero de precisión, el fundidor, el mecánico de automóviles, el tejedor, la hilandera y el empleado de comercio. Era el subsuelo de la patria sublevado.